Introducción. Director ejecutivo negro. Estás comiendo sobras en el suelo. No toques nada que no sea tuyo. Solo sirves para limpiar migas. Esa frase no solo resonó. Explotó como una bomba verbal lanzada en la conversación apacible y el tintineo de las copas en uno de los salones de baile de hotel más caros de Nueva Orleans. La gala trimestral del grupo Tulson ofrecía comida de 5 estrellas, cascadas de champán y un cuarteto de cuerda en un rincón. No era solo una cena elegante. Aquí se llegaban a acuerdos, se definía el futuro y la apariencia importaba. Pero en un oscuro pasillo de servicio a solo 15 metros de todo ese brillo, las cosas se veían muy diferentes. Ayanna, de 22 años, guapa y negra, estaba allí de pie como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche con un plato de chocolate a medio comer en la mano. Se suponía que la gente no debía verla allí. No así. Estaba agachada bajo las escaleras, todavía con la ropa bien planchada, intentando comer algo que alguien había tirado. No había comido nada en todo el día. 10 horas de pie, sirviendo, sonriendo y siendo amable con quienes ni siquiera la miraban a los ojos. Pero el hambre no entiende de reglas. Sigue apareciendo. Cuando vio el plato de postre intacto mientras limpiaba la mesa, pensó, solo un bocado, solo algo para calmarle las rodillas. Fue entonces cuando su jefe la encontró y estalló en cólera. Chicos, esa frase dolió más que cualquier bofetada. Darren Kalewa estaba a la vuelta de la esquina observando discretamente. Director ejecutivo, multimillonario, la persona que fundó la empresa que organiza la celebración. También negro, pero estaba protegido de la misma intolerancia que Ayanna acababa de experimentar porque tenía dinero y poder. Había bajado a ver qué pasaba rápidamente. Recibió un puñetazo en el corazón. Este no es solo otro video viral. Esta es una historia negra que desvela el misterio y te muestra lo que sucede cuando las personas rompen la jerarquía. En Hidden World, contamos las historias que otros no cuentan. Las verdaderas, las que están enterradas, las que te duelen el pecho. Quédate con nosotros porque lo que Darren haga a continuación lo cambia todo. Empecemos. Darren se quedó quieto. Se quedó allí a solo unos metros de distancia, observando cómo se desarrollaba la acción como en una película. Nunca se comprometió a dirigir. Al principio, Ayanna no lo vio. Dejó el plato en un carrito cercano y le temblaron las manos. El gerente salió, sus zapatos resonando en el suelo de baldosas como disparos, y no dejaba de murmurar insultos en voz baja. Ayanna respiró hondo, se giró lentamente y se detuvo de repente. Allí estaba, Darren Kalewa. Traje negro que le sentaba a la perfección. Gemelos de oro. Rostro sereno. Ojos difíciles de interpretar. Cerró los ojos. Por un momento, sintió que veía cosas. ¿Qué estaría haciendo el director ejecutivo en el pasillo de servicio? Pero cuanto más permanecía allí, callado e inmóvil, más se le aceleraba el corazón. La extrañé. Lo siento mucho, Kalewa, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. No robé. Lo prometo. Solo pensé que a nadie le importaría que hubiera sobrado y que no hubiera comido. Se le quebró la voz. Se mordió el labio. No podía permitirse llorar. No delante de él. Darren avanzó lentamente, sus zapatos lustrados casi sin hacer ruido. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Ella tragó saliva con dificultad. Ayanna. Ayanna Brooks. La miró fijamente un buen rato. No solo la miraba, sino que la veía de verdad. Todavía estaba avergonzada y su cara seguía roja. Su postura era rígida porque le habían gritado. Y sus ojos, de un marrón oscuro, brillaban, no de vergüenza, sino de algo más oscuro. Dignidad. ¿Comiste algo hoy, Ayanna?, dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. Él asintió lentamente una vez. Eso no está bien. Los ojos de Ayanna se agrandaron. No estaba segura de qué esperar, pero no era amabilidad. No de alguien como él. Era poderoso. Era importante.
En su mundo, se suponía que la gente como ella debía permanecer oculta. Darren, en cambio, no apartó la mirada. Se quedó. Señaló el plato. En el carrito. Adelante. Termínalo. Ayanna pensó un momento. Señor, no quiero perder mi trabajo. Dijo con firmeza, no lo harás. Esta noche no. No para esto. Sus hombros se encogieron por primera vez en horas, tal vez incluso días. Se sentó con cuidado en la caja de leche volcada, junto a la pared y volvió a coger el plato. Darren se quedó a pocos metros de ella, con los brazos cruzados, y la observó mientras tomaba un pequeño bocado, deliberado y agradecido. En ese momento, no había ningún director ejecutivo. No había ninguna camarera. No había ningún cambio de títulos ni de cuentas bancarias. Solo una persona mirando a otra. Y algo en el pecho de Darren cambió. Esa noche, Darren no durmió. Regresó a su suite del ático en el piso 18. Pero el recuerdo de ese pasillo se repetía en su cabeza como un disco rayado. Ayanna lo miraba, no con miedo a la autoridad, sino con él. Cansancio de alguien acostumbrado a ser ignorado una y otra vez. Todo el tiempo. Empezó el grupo Tulson desde cero. De trabajar en un café de carretera, a preparar hamburguesas y a ser propietario de Thai en 3 continentes. Sabía lo que era pelear. Pero de alguna manera, con todo el brillo y el glamour de las salas de juntas y los acuerdos multimillonarios, había olvidado que la pelea no terminó simplemente porque él se alejó de ella. Darren pidió revisar en silencio la grabación de la noche anterior a la mañana siguiente. No las imágenes del evento, sino los pasillos y los lugares donde trabaja el personal. No intentaba causar problemas. Quería saber la verdad. Lo que vio lo detuvo en seco. Ayanna no era la única. Hubo muchos momentos grabados que parecían un video de momentos destacados de salvajismo desenfrenado. Un jefe de piso le quitó una bandeja de las manos a un joven camarero negro y le dijo, no la tires esta vez. A un camarero se le aconsejó usar la puerta de servicio porque los clientes podrían sentirse incómodos. Y una vez más, Ayanna se había ofrecido a ayudar a un camarero blanco a mover una bandeja grande solo unas horas antes del incidente del postre. La camarera la despidió con una sonrisa burlona. Sigue limpiando las mesas. Ese es más tu estilo. Darren se recostó en su silla, sorprendido. No era solo una mala noche ni un jefe que se portaba mal. Era parte de la cultura, una decadencia que se había extendido a la casa que él mismo había construido. Más tarde ese mismo día, pidió hablar a solas con la encargada del banquete. Era la misma mujer que le había gritado a Ayanna. Entró en la sala con confianza, sin saber qué iba a pasar. Darren empezó en voz baja. Quería preguntarte sobre algo que pasó anoche. Una joven camarera llamada Ayanna Brooks. La viste comiendo algo en la parte de atrás. ¿Recuerdas lo que hiciste al respecto? La mujer se rió un poco. ¿Esa chica? Es decir, es simpática, pero hay que tener cuidado con esa clase de gente. Si se te escapan las cosas, se ponen demasiado cómodas. De esa clase, repitió Darren en voz baja. Ella ni siquiera parpadeó. ¿Sabes a qué me refiero? Hemos tenido problemas con gente como ella en el pasado. No es nada personal. Darren apretó la mandíbula. Por un momento, la sala quedó en silencio. La miró a los ojos y dijo, se volvió algo personal. En ese momento, supo que no podía ignorarlo. Ya no. No iba a responder sin más. Iba a ordenar. Darren estaba sentado en una pequeña oficina de seguridad sin ventanas en la planta baja, observando a los visitantes beber champán bajo lámparas de araña doradas y hablar de clubes náuticos y carteras de inversión. El equipo de vigilancia le había dejado ver todas las imágenes de las cámaras que eran solo para el personal. Lo que vio confirmó lo que temía la noche anterior. La experiencia de Ayanna no era única. Era parte del sistema. Ayanna fue vista ayudando a montar el puesto de postres a las 6:30 de la tarde,
una hora antes de que comenzaran las festividades. Se movía con rapidez, trabajando duro y sonriendo. Aunque no había tenido un descanso, se ofreció a ayudar a un hombre con una pulcra camisa blanca, que también era mesero, a arreglar un arreglo floral que se había caído. Él no le prestó atención. A las 7:21 de la tarde, una de las bandejas de vino del comedor se cayó. Un cliente adinerado de la junta directiva se levantó de inmediato y empezó a gritar. Ayana, la mesera más cercana, se adelantó y pidió disculpas, aunque fue un error del personal de cocina. La regañaron a gritos. Sin preguntas, sin investigar. El cliente gritó: «Ustedes siempre lo estropean todo». Ayana solo asintió, bajó la mirada y limpió el desastre. Nadie intervino. El peor momento ocurrió a las 8:42 de la noche. Una fila de trabajadores esperaba su turno para ir a buscar agua. Ayana dio un paso al frente después de esperar pacientemente detrás de otras 3 personas. Mientras cogía una botella, un camarero mayor la miró de arriba abajo y dijo: «Espero que no hayas dejado grasa en el mango». Otras 2 personas rieron. Darren se sentó al frente de su silla. Tenía los puños apretados. Había algo más que una simple cultura del silencio. Era un sistema de comportamiento severo. De esos que se esconden tras las reglas. De esos que dicen que es solo una broma o que no hay que ser tan delicado para evitar problemas. Pero eso no era gracioso. Lo desgastó. Lo que más le impactó no fue lo que decía la gente, sino cómo reaccionaba Ayana. Nunca se enfadaba. Nunca ponía los ojos en blanco. Nunca se resistía. Siguió trabajando con estilo, con concentración. Incluso vio a un lavaplatos con dificultades para levantar una cubeta de vasos sucios en un momento dado. No dudó en ayudar, aunque no fuera su trabajo. No había cámaras apuntándola directamente. No había supervisores cerca. Lo hizo porque era lo correcto. Darren respiró hondo y se apartó del escritorio. Ya había visto suficiente. Los de arriba brindaban por los valores de la empresa y la excelencia del equipo, pero quienes realmente dirigían el espectáculo estaban siendo pisoteados, pero eso iba a cambiar a partir de esa noche. Eran casi las 10:30 de la noche cuando Darren regresó discretamente a la zona de personal del hotel. La fiesta seguía viva en el salón de baile con música y champán, pero él no. Quería escuchar discursos o tomar fotografías. Quería ver lo que las cámaras no podían mostrar bien. La actividad se estaba calmando en el pasillo de servicio. El personal iba más despacio, cansado. Recogían bandejas y apilaban platos. Y entonces vio a Ayana, todavía trabajando, sonriendo. Estaba limpiando bandejas de plata cerca del mostrador de preparación trasero cuando oyó un suave gruñido detrás de la máquina de hielo. Marvin, el lavaplatos de 64 años, era el indicado. Era un hombre tímido con problemas en las rodillas que solo decía unas pocas palabras al día. Se le habían caído los guantes y le costaba levantar una tina llena de platos mojados. La mayoría de la gente simplemente pasaba junto a él. Todos tenían que preocuparse por limpiar su propio desorden. Pero Ayana no. No dudó en dejar el paño y correr a su lado. Oye, no te esfuerces demasiado. Déjame ayudarte, señor Marvin, ofreció, tomando un lado del contenedor con cuidado. Todos lo levantaron hasta el mostrador. Él sonrió levemente. Gracias, pequeña. Estaba a punto de rendirme. Ayana rió suavemente. Esta noche no. Hemos llegado hasta aquí. Entonces sucedió algo que Darren no vio venir. Ayana fue al plato de postre, que era pequeño y estaba escondido cerca del borde. Solo quedaba una rebanada de pastel de terciopelo rojo. Miró a su alrededor y luego lo partió en 2 con cuidado. Volvió con Marvin y le dio un trozo. Te mereces un capricho. Él lo tomó y abrió los ojos como un niño. Dijo, Dios te bendiga. Ayana asintió, se sentó en una caja cercana y le dio un mordisco a la otra mitad. El pastel no era el punto. La comida no era el problema.
Se trataba de respeto, de personas, de ser compasiva sin que nadie la viera. O eso creía ella. Darren vio todo desde la esquina. Fue entonces cuando lo entendió. No solo soportaba la crueldad. Seguía eligiendo ser amable. Seguía eligiendo la amabilidad a pesar de estar cansada, insultada y humillada. La mayoría de las personas lideran si tienen un título. Ayanna estaba al mando sin uno. Y Darren reconoció que líderes como esa no deberían esconderse en los pasillos. Se suponía que debían levantarse. Darren ya había tomado una decisión cuando el evento terminó, justo después de la medianoche. No se dormiría pensando en esto, no era algo que le dejaría a nadie más. El giro revelado, historias racistas. La expresión en los ojos de Ayanna, el temblor en las manos de Marvin y la diversión de los camareros que pensaban que la crueldad era solo otra broma del trabajo hicieron que esto fuera personal para él. Darren llamó a Recursos Humanos cuando regresó a su habitación, no a su ayudante. Su equipo de relaciones públicas no. A las 0:17, llamó directamente al jefe de Recursos Humanos. Necesito el expediente laboral completo de Ayanna Brooks, dijo, esta noche. Y necesito saber por qué sigue sirviendo bandejas en lugar de prepararse para ser gerente. La persona al otro lado de la línea hizo una pausa. Señor, no está en el camino del liderazgo. No tiene título universitario, interrumpió Darren. No pregunté por su título. Pedí su expediente. 20 minutos después, llegó un correo electrónico seguro. Darren abrió el expediente y empezó a leerlo. Lo que encontró lo impactó. Ayanna era una estrella en ascenso, la mejor estudiante del instituto. Me dieron una beca completa en LSU para estudiar administración hotelera. Iba camino de ser una historia de éxito de manual. Pero en su segundo año de universidad, a su madre le detectaron cáncer de mama en etapa avanzada. Ayanna dejó la universidad para dedicarse a su cuidado a tiempo completo. Sin préstamos. No hay red de seguridad. Llevó a su madre a quimioterapia y trabajó doble turno en cafeterías y espacios para eventos. No hubo quejas sobre ella, ni informes, ni días perdidos. Solo hay testimonios favorables de compañeros de trabajo y notas de jefes que dicen cosas como, siempre llega temprano, toma la iniciativa, y los huéspedes, recuerden su nombre. No estaba escondida. Simplemente nunca se tomaron el tiempo de mirarla bien. Darren se recostó y observó las luces de la ciudad afuera, con la ventana borrosa mientras su mente corría. Había visto ambición en otras personas. Había empleado a personas que habían ido a universidades de la Ivy League, eran exoficiales militares o intentaban ascender en sus puestos. Pero, ¿y Ayanna? Tenía algo más especial. Fuerza, gracia ante el peligro. Una capacidad natural para liderar que nace del cuidado de los demás. Volvió a llamar. Esta vez, llamó al gerente del hotel. A las 9 de la mañana, quiero a todos los jefes de departamento en la sala de conferencias mañana. Sin exclusiones. También quiero que Ayanna Brooks esté en el programa, no como empleada, sino como invitada. Señor, una invitada. ¿Me oyó? Darren no iba a arreglar lo que estaba roto. Iba a cambiar las normas por completo. La sala de conferencias del piso 15 nunca había estado tan fría. Darren Kalewa llegó exactamente a las 9 de la mañana. No sonrió, ni tomó café, ni habló con nadie, solo con un objetivo. El director del hotel lo siguió con cautela, sin saber por qué había una reunión el domingo por la mañana sin orden del día. Había un jefe de cada departamento. Servicio de comidas, cosas que pasan, servicios para invitados, fiestas y, por supuesto, Marche, la encargada del banquete, quien le había gritado a Ayanna la noche anterior. Darren se paró al frente con las manos juntas. Empezó diciendo, los invité a todos porque vi algo anoche que me impactó. No hubo sonido. Tocó un pequeño control remoto. La pantalla detrás de él se iluminó. El video de vigilancia comenzó a reproducirse.
Ayana se sintió mortificada cuando el video se emitió y nadie dijo nada. Estaba acurrucada bajo las escaleras. Entonces el encargado dijo: «Ustedes solo sirven para limpiar migas». Algunos miraron a Marche. Ella no dijo nada, pero su rostro se puso rígido. A continuación, hay videos de otros eventos donde se burlaron, ignoraron y despidieron a miembros del personal. La mayoría no se percató de estos momentos o decidió no verlos. Darren levantó la vista cuando la pantalla se quedó en blanco. Dijo: «Esto no es un problema del hotel. Es un problema con la gente y vamos a solucionarlo». Marche tosió. «Señor Kalewa, con el debido respeto, ese video fue sacado de contexto. Ayana, esa chica fue encontrada comiendo. Así no se hacen las cosas». Darren entrecerró los ojos. «La llamaste así. La llamaste gente. ¿Y crees que el protocolo justifica hacerla sentir mal?». No se echó atrás. «Señor, llevo 20 años trabajando aquí. Siempre hemos dirigido las cosas con disciplina, y construí esta empresa con respeto», dijo Darren con severidad. «La disciplina no te da derecho a tratar a la gente como animales». Miró al gerente del hotel. «Marche ya no es responsable de sus obligaciones a partir de ahora. En una hora, su tarjeta de acceso dejará de funcionar. No volverá a trabajar para el grupo Talson». Se quedaron boquiabiertos. Nadie se movió. «Y esa chica que ignoraste», dijo Darren. Darren añadió con voz firme: «Va a formar parte de nuestro programa de liderazgo». De ahora en adelante, Marche abrió la boca, pero no pudo decir nada. Darren ya había mirado a un lado. Echó un último vistazo a la sala. «Si ves algo mal y no dices nada, formas parte de ello. Si te ríes de alguien que intenta encajar, eres débil. Y si alguna vez piensas que el valor de alguien se basa en su trabajo o en el color de su piel, no perteneces aquí». Después de eso, se fue. No a una sala de reuniones, ni a una rueda de prensa. Fue a buscar a Ayana porque el trabajo en sí apenas comenzaba. Ayana no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Llegó al trabajo como todas las mañanas. El pelo recogido, el uniforme planchado y una sonrisa en el rostro. El dolor de la noche anterior todavía le dolía, pero había aprendido a lidiar con él sin armar un escándalo. En su opinión, estar allí era más importante que ser vista. Cuando su jefe se acercó a ella en el comedor, estaba llenando vasos de agua. Su voz era anormalmente suave. «Señor», dijo, «Kalewa quiere verla ahora». Ayana se detuvo. Se le encogió el corazón. ¿Era esto todo? ¿De verdad la estaban dejando ir? Caminó detrás del hombre por el largo pasillo, y con cada paso, sentía que el sonido se hacía más fuerte. Tenía las manos mojadas. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Y si alguien cambiaba la historia? ¿Y si Darren cambiaba de opinión? La puerta se abrió a un salón privado que normalmente es solo para VIP. Darren Kalewa estaba allí solo, esperando. Se levantó cuando ella entró. «Buenos días, Ayana», dijo. Ella asintió, pero su mirada era cautelosa. «Buenos días, señor. Por favor, siéntese». Ella hizo lo que él le dijo sin decir palabra. Él dijo con calma pero firmeza: «No te quitaré mucho tiempo. Vi lo que pasó anoche. No solo con el postre, sino con todo». Se le hizo un nudo en la garganta. «También vi cómo actuaste con gracia, firmeza y como un líder. Más de lo que he visto en otros jefes». Parpadeó porque no estaba segura de haberlo oído bien. «Miré tu expediente. LSU, tu beca, tu madre. Lamento que hayas tenido que dejar la universidad, pero quiero que sepas que no tienes que renunciar a tu futuro». Sacó un sobre blanco de su blazer y lo puso sobre la mesa. «Esta es una beca completa para terminar tu carrera. Libros, matrícula, gastos de manutención, todo está cubierto». Ayana abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Y cuando estés lista», continuó,
Quiero que te unas a nuestro programa de liderazgo. Es difícil, pero creo en dejar entrar a la gente adecuada. Tú, Ayanna Brooks, eres la persona adecuada. Una lágrima cayó de sus ojos. Yo, dijo en voz baja. No sé qué decir. Darren sonrió. Solo di que sí. Ella asintió despacio. Luego, ve más rápido. Sí. Sí. Gracias. Se levantó y le tendió la mano. Ella la tomó y, aunque temblaba, su agarre era fuerte. Ayanna no se sintió pequeña por primera vez en mucho tiempo. Sintió que alguien la observaba. No como esa chica, no como un rostro al fondo con un traje negro, sino como alguien con futuro. Y eso hizo que todo fuera diferente. Todo comenzó con una publicación. Un nuevo servicio de banquetes. Y Liz, que estaba callada, tomó una foto con su teléfono la mañana en que Ayanna se reunió con Darren. No pretendía ser disimulada. Simplemente estaba conmovida por el momento. Un director ejecutivo millonario estrechando la mano de una joven camarera negra en un salón tranquilo, con el sol brillando a través de las ventanas y ambos sonriendo. La subió a Instagram con un breve pie de foto. A veces, las personas adecuadas finalmente se hacen notar. Historia de un número negro. Valor oculto de un número. Empezó como una simple publicación más que me hizo sentir de maravilla. A algunas personas les gustó, algunos compañeros de trabajo comentaron algunas cosas, pero luego se popularizó. Alguien la publicó en Twitter, luego en Reddit. Después, en Facebook. Obtuvo más de 2 millones de visitas en menos de un día. El hotel empezó a recibir llamadas de medios de comunicación. ¿Quién es Ayanna Brooks? Los blogs empezaron a cuestionarlo. Etiquetas como excelencia negra de un número, de camarero a líder y valor oculto de un número se volvieron locas. La historia me impactó profundamente. No se trataba simplemente de ser injusto. Se trataba de tener esperanza. ¿Qué puede pasar cuando alguien a cargo decide ayudar a los demás en lugar de ignorarlos? Darren, quien suele ser una persona reservada, accedió a una breve entrevista con una emisora local. Simplemente dijo, no hice nada heroico. Solo presté atención. Esa frase fue citada por todas partes. Al mismo tiempo, el correo electrónico de Ayanna estaba lleno de mensajes de personas que no conocía. Chicas jóvenes que se veían reflejadas en ella, padres que tenían que trabajar en 2 empleos para sobrevivir y trabajadores de la hostelería que habían tenido sus propias experiencias de ser ignorados y despedidos. Un profesor de Baton Rouge escribió, hoy, mis alumnos leen sobre ti. Les enseñaste lo que es ser amable. Un chef de Atlanta escribió, lloré en mi coche. Gracias por no desmoronarme. Incluso los famosos se dieron cuenta. Súbanla a mi sofá, tuiteó un conocido presentador de un programa de entrevistas. Ayanna, por otro lado, se mantuvo con los pies en la tierra. Seguía ayudando a limpiar después de sus turnos. Seguía saludando a todos por su nombre. Seguía usando los mismos zapatos negros que había usado durante 2 años. Estaban desgastados por los bordes, pero seguían siendo resistentes. El mundo ahora la veía, pero ella no había olvidado quién era. Y ahora nadie más lo haría. Ayanna cruzó las mismas puertas principales del Hotel Montclair 6 meses después, pero esta vez todo se sentía diferente. Ya no vestía su uniforme negro de camarera. En su lugar, llevaba un blazer blanco impecable, pantalones azul marino de corte recto y una placa con su nombre que decía, Ayanna Brooks, subdirectora, experiencia del cliente. Caminaba con confianza, pero también con humildad. Y su sonrisa era cálida, acogedora e inolvidable. La gente la miraba, no por interés, sino por reverencia. Al pasar, el personal se irguió un poco, no por miedo, sino por respeto. El grupo Talson nunca antes había ascendido a una excamarera de banquetes a una capacitación ejecutiva, y Ayanna estaba a cargo. Pero la oficina, el nuevo cargo o incluso el estacionamiento para ejecutivos no eran lo más importante para ella.
Era una oportunidad para modificar el funcionamiento de las cosas un año después. Historias negras desde adentro. ¿Qué hizo primero? No fue ruidosa, pero sí contundente. Colocó buzones de retroalimentación anónimos para el personal de cada departamento. Su segundo paso fue un programa rotatorio de mentoría que conectaba a los nuevos empleados, especialmente a los de barrios marginados, con líderes experimentados. Dedicaba tiempo cada semana a reunirse con los trabajadores de cocina, limpieza y valet parking. No para mirar, sino para escuchar. Sabía por lo que estaban pasando porque había estado en su lugar antes. Agotada, sin reconocimiento y sin el suficiente crédito, le pidieron a Ayanna que diera una presentación sobre cómo mejorar la cultura del personal durante la reunión trimestral de liderazgo, que probablemente fue la ocasión más simbólica de todas. Subió al podio. Sin PowerPoint, sin un comienzo espectacular. Solo su voz. Solía robar trozos de pastel del pasillo de servicio, dijo. No por pereza, sino por hambre y no me veían. Nadie debería sentirse así en el trabajo. No allí. Para nada. La sala quedó en silencio. Después de eso, hubo aplausos. De verdad, largos y fuertes. Ayanna pasó de ser llamada simplemente camarera a convertirse en una voz que resonó en cada piso del hotel en menos de un año. No porque lo pidiera, sino porque se lo ganó. Y nunca olvidó lo que Darren le había dicho el día que la invitó a sentarse a la mesa. No es donde empiezas lo que te convierte en líder. Se trata de a quien ayudas en el camino. Y Ayanna apenas estaba empezando. La conferencia de prensa no formó parte del plan desde el principio. A Darren Callewa nunca le había gustado estar frente a las cámaras ni a los focos. Le gustaban más las salas de juntas que los podios y la actividad que aplausos. Pero cuando la historia de Ayanna se volvió viral y los medios de comunicación internacionales comenzaron a pedirle comentarios, supo que guardar silencio solo lo haría culpable. Se paró en un podio una mañana lluviosa de jueves con un traje gris oscuro sencillo, sin flash, solo los hechos. Había reporteros, cámaras y micrófonos. Había gente en la sala, todos apuntando como flechas. Pero Darren no se movió. Empezó mirando al público. Vi algo hace 6 meses que no puedo olvidar. Algo que me asustó más que cualquier catástrofe bursátil o escándalo empresarial. Se detuvo. La sala quedó en silencio. Vi a una joven llamada Ayanna Brooks avergonzada por comerse un trozo de pastel que sobró. No porque lo hubiera cogido, sino porque tenía hambre, estaba agotada y nadie podía verla. Hubo murmullos en la sala. Continuó, ese momento no se trató de un trozo de pastel. Se trató de una cultura que recompensa el trabajo duro, pero castiga la humildad, que honra a los líderes en el escenario, pero no la amabilidad en los pasillos. Habló con claridad. Sin evasivas corporativas, sin facilidades legales. Soy un hombre negro, multimillonario. Y, sin embargo, no lo vi, aunque lo tenía delante, porque estaba mirando hojas de cálculo en lugar de personas. En algún momento del recorrido, perdí el interés. Bajó la vista a sus notas y luego las volvió a levantar. Pero Ayanna me recordó quién era yo. En esencia, todos somos humanos que queremos ser reconocidos, respetados y tratados con respeto. Entonces, con voz tranquila, anunció, hoy comienzo la Fundación Ayanna Brooks, un programa de becas completo para estudiantes de grupos subrepresentados que quieran trabajar en el liderazgo de la hostelería y el servicio. Además, estamos revisando minuciosamente cada propiedad que poseemos, todos los departamentos, todas las políticas. No estamos simplemente solucionando un problema. Estamos empezando de cero con la cultura. La multitud vitoreó y aplaudió, pero Darren no sonrió. No estaba allí para ganar puntos. Estaba allí para asumir la responsabilidad de su parte en un sistema roto y empezar a arreglarlo. La triste realidad no era solo lo que Ayanna había pasado. Que alguien como Darren, con tanto poder, casi se lo había perdido. Nunca más. Pasaron meses. El rumor se desvaneció. Las noticias siguieron adelante.
Sin embargo, la narrativa de Ayana no terminó cuando las cámaras se detuvieron. Fue entonces cuando todo realmente comenzó, en muchos sentidos. Se sentía tranquilamente segura mientras se acostumbraba a su nuevo trabajo. Tenía mucho que hacer cada día, como hacer planes, ir a reuniones de equipo y atender las solicitudes de los visitantes. A veces, cuando nadie la veía, incluso ayudaba a recoger la mesa. Es difícil romper viejos hábitos, pero para Ayana, esos comportamientos no se basaban en la obligación. Se basaban en quiénes eran. Un día se sentó para una entrevista de podcast. No había mucho que hacer. Solo un micrófono, una sala silenciosa y un presentador que le hizo una pregunta. ¿Qué te dirías a ti mismo esa noche cuando estuvieras sentado detrás de las escaleras con el pastel a medio comer? Ayana se detuvo un buen rato. Finalmente respondió, le diría que siguiera comiendo. Con una voz tranquila pero contundente, no porque necesitara comida, sino porque merecía estar llena. No solo su estómago, sino toda su vida, su sueño, su futuro. Miró al micrófono y dijo, me vieron comiendo comida vieja, pero el señor Kalewa sabía que estaba desesperada por una oportunidad e hizo algo para solucionarlo. En cuestión de días, el podcast se volvió muy popular. Pero las conversaciones que generó fueron más importantes que los clics o los comentarios. La gente hablaba de ello en las mesas, en las escuelas y en los departamentos de recursos humanos de todo el país. No se trata solo de raza, poder o desigualdad. Se trata de ver a la gente viéndolos de verdad. De eso se trata el valor. No siempre es ruidoso. No tiene un título ni preside la mesa. A veces se esconde tras un delantal de servicio bajo luces fluorescentes, manteniendo todo en orden. Pero una vez que lo ves de verdad, todo cambia. Creemos que historias como la de Ayana son importantes porque nos recuerdan una verdad fundamental. No se puede enseñar a alguien a tener carácter, pero se puede ver. ¿Y qué hay de la dignidad? La dignidad es un derecho, no un beneficio laboral. Si esta historia te hizo sentir algo, compártela. Cuéntaselo a alguien. Dile que se mire 2 veces. Escucha con más atención y habla cuando sea más fácil callar. Alguien ahí fuera ahora mismo es Ayana y quiere hacerse notar. Sé quién ve. Y tal vez, solo tal vez, marques la diferencia en sus vidas.